Ok. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Cómo hacer para que se... Bueno, no sé si se seguirá sumando gente. Perdón, se me cortó y honestamente no me di cuenta. No sé dónde me quedé. A ver. ¿Hacía cuánto que se había cortado? Hace como 20 minutos, profe. Estábamos viendo las ecuaciones y estábamos justo en diferencia. Y ahí se cortó. Ok, perdón. No, no me di cuenta. Me sorprendía que no me contestaran, pero era como, bueno, así son las clases virtuales en general. Perdón, ¿eh? Bueno, seguimos. Bueno, ¿se ve esto? Sí, sí, se ve. Bien. ¿En dónde nos quedamos? Díganme. Esto lo habíamos llegado a ver. Sí, creo en la de abajo justo. Ok, operaciones. Ya Bueno, habíamos visto la última, creo, la de diferencia, creo que es. este. No, más arriba, pero Ok, ahí. Creo que lo último que había llegado a dar era el operador de comparación de distinto. está perfecto. Ah, ok, sí, hace literalmente 20 minutos. Bueno, la idea es, ustedes lo que pueden hacer, perdón, con esto es justamente pedirle que te dé la relación entre una cosa y otra y lo que te devuelve es un booleano sí no, ¿sí? En este caso false porque 2 es más chico que 1, en este caso true porque 5 es más grande que 3. Esto a veces es muy útil, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, ahora no es evidente, pero lo van a usar seguramente. Cuando quieran correr un código y decirle, bueno, para bajo X condición, en general, por ejemplo, lo que se dice es para cuando el error entre lo que estoy estimando y lo efectivamente lo que quiero ver es lo suficientemente chico, ¿sí? Entonces se usa y se usa también en economía, ¿sí? Este es un caso donde tenemos el uso del condicional if, que es si. Fíjense, básicamente lo que le estoy diciendo es si B es más grande que A, imprimime B es más grande que A, si B es más chico que A, else, ¿no? B es menor que A. Y me imprime eso. Entonces, yo cuando lo corro, lo que me dice B es mayor que A, B es mayor que A. ¿Por qué? Porque justamente 2 es más grande que 1. ¿Qué pasa cuando 2 es más grande que 2 es A es igual que B? Bueno, lo que pasa es que el primer código falla. ¿Por qué? Porque no está contemplando todos los casos. Fíjense que cuando A es igual que B, lo que me va a devolver es el else, ¿sí? Entonces me devuelve que B es menor que A. La forma de solucionar esto es decir, bueno, fíjate que hay en realidad 3 casos, que sea mayor, que sea menor, que sea igual, y cuando es igual lo completamos de esta manera. Pues decimos, si B es mayor que A, imprime que B es mayor que A, si B es igual que A, imprime que B es igual que A, y si no, imprime B es más chico que A. Estas son intuiciones que seguramente tienen, aunque sea de haberlo usado en Excel, sepan que es la base de la programación, ¿sí? Poder usar condicionales y sys. Esto no es muy importante, así que lo voy a saltear. Listas. La idea de la lista es que ustedes pueden tener un vector con elementos, en este caso strings. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos charlado cuando decíamos... Ah, no, lo vamos a hacer más adelante cuando hablamos de crecimiento. Un string es básicamente una palabra. Para definirla se usan comillas. Entonces, una lista es justamente un conjunto de strings. Y la idea con las listas es que pueden acceder a los elementos de esta manera. Dicen, por ejemplo, print
0 y el elemento 0 de la lista, dado que LaTeX, que Python empieza a contar del 0, es el primero, o sea, Danilo. Entonces imprime Danilo. Cuando ponen print mi lista 1, lo que les devuelve es Tomás. Cuando ponen print mi lista menos 1, lo que les devuelve es el último elemento, que es Yara. Con sort lo que hacen es ordenarlo de mayor a menor. Con append lo que hacen es poder agregar elementos al final de la lista. Por ejemplo, en este caso, próximo ayudante a sumarse, al mi lista le estamos agregando .append que se sume esto. Si lo pusiera por acá, no sé, Python, cuando lo corra me va a devolver, bueno, no me va a devolver nada porque no está entendiendo que esto es una lista. No le gustó. Debería poder hacerlo de nuevo abajo y definirlo como sí, me agregó esto. ¿Por qué no entendió que esto era una lista? Supongo que por un tema de corchetes, no estoy 100% seguro. Se los dejo para la próxima. ¿Sí? Esto es cómo se trabaja con listas. Como les decía, la lista es un conjunto de strings. ¿Qué es un string? Un string es una palabra, una colección de elementos, de caracteres, en este caso, letras. Igual que trabajamos con la lista, podemos trabajar con el string. Si le pido que me imprime todo el C, me imprime la palabra entera C, que yo definí como C. Si le pido que me imprime el len C, lo que me está devolviendo es la longitud de la palabra, y de ahí puedo extraer también elementos. A veces es muy útil, me ha pasado, no en Python justamente, pero corriendo regresiones, queriendo sacar, por ejemplo, uno de los estimadores para uno de los regresores. En vez de guardar todo lo que te devuelve, te guardas un cachito, y la idea sería lo mismo. Podés extraer solamente, ponerle el error estándar de tu matriz donde vos tenés los valores. ¿Te interesa guardar uno solo? Bueno, puedes guardar uno solo, ¿sí? Entonces esto que parece medio una pavada, a veces es muy útil, más que nada porque te ahorra mucho tiempo computacional. Al string lo pueden tratar como un operador con el cual hacer, si quieren, cuentas. Le suman la palabra económico y lo que te devuelve es crecimiento económico. Lo multiplican por 6 y lo que les devuelve es 6 veces el operador, ¿sí? Lo trata como si fuera un elemento con el cual opera. Funciones, recontra útil. ¿Cómo se usan? Bueno, no están dando. ¿Qué es lo que no están dando? A X A igual X por 2. Bueno, hay algo que no le está gustando. ¿No te falta la indentación ahí, tipo de poner el tab? Acá. Arriba, creo. Puede ser, ¿eh? Bueno. A ver si esto corre. Sí, ¿qué es lo que tengo distinto? Esto debería... Creo que tenés que apretar el tab en return, que te quedó fuera, igual no estoy seguro. Claro, a ver. O llamar la Bien, función. genial, gracias. Era eso. Tiene que estar alineado. Sí, yo no estoy acostumbrado tanto a Python y me pasa que estas cosas me las como y a veces estoy un rato largo peleándome. Y sí, fíjense que es muy sensible al tema de indentación. Tienen que dejar estos dos espacios, que en realidad es un tab, si no, no se los va a reconocer. O sea, la diferencia es esa. Si ustedes lo tienen así, no entienden. Si ustedes lo tienen así, no tienen problema. R es mucho más noble en ese sentido porque pueden escribirlo como quieran y les va a entender. Pero ténganlo en cuenta. Entonces, definimos la función cuadrática x con def. Ustedes definen una función. X es el elemento, el input de su función. Entonces, ¿qué cuenta va a hacer? Va a agarrar A y me va a decir A es igual a X elevado a la 2. Y me va a devolver A. Entonces, y después aparte le pedí que lo imprima. Si yo pusiera... Bueno, y con eso pueden hacer cuentas. Si ponen A, no sé,
no lo va a entender esto. En definitiva, pueden definir funciones. Este es una más claro. Fíjense, nombre y apellido. Lo que hace es agarrar el elemento nombre, el primer elemento de la lista, se lo suma, le suma un espacio y le suma el apellido. Y lo que me dice es imprimir nombre y apellido, la función de, por ejemplo, este era el otro chico que era ayudante. El input es el nombre, el otro input es el apellido y lo que hace es imprimirlo con un espacio en el medio, ¿sí? Lo mismo la función cuadrática. Fíjense que si yo pongo la función cuadrática acá, está escrita de otra manera. Si yo le digo de 5, por ejemplo, cuando lo corro, me devuelve el cuadrado de 5, que es 25, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es probablemente de lo más útil. Voy a buscar un segundo el cargador. Ahí vengo. Bien. ¿Se entiende lo que es una función? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Pasemos entonces loops. ¿Qué es un loop? Un bucle. ¿Por qué puede ser útil un bucle? Bueno, porque pueden hacer que una función corra en un periodo determinado. Este es un while loop. Hay distintos tipos de loops. For loops y while son los más comunes. Básicamente lo que te dice while loop es mientras se cumpla X condición, hace algo. Entonces, por ejemplo, este while loop lo que va a decir es, yo te defino A como 1000, te defino B como 10, y lo que te digo es que mientras A sea más grande que B, imprimime B. El end en este caso sirve para que justamente se despliegue horizontalmente el resultado. Y lo que hace es B más 1, que es el comando que reinicia el bucle, porque si no, no tendría, o sea, lo que estoy haciendo acá es definir de nuevo B. Fíjense que esto es una exageración, ¿no? Pongamos 10 y 10. Yo te digo, mientras A sea más grande que B, imprimime. ¿Por qué no está funcionando? Básicamente porque no se cumple esta condición, ¿no? A tiene que ser más grande que B para que corra. Yo le digo A igual 11, B igual 10, lo que hace es imprimirme justamente B una vez, que es 10. Yo le digo de 1 a 40, lo que va a hacer es todos los números de 1 a 40 me los imprime. El 40 no, porque no llega, ¿sí? Y fíjense que al final lo que está diciendo es el nuevo B ahora va a ser B más 1, entonces me dice 1, 2, 3, o sea, fue redefiniendo B a lo largo de esta condición e imprimiéndolo. ¿Cuántas veces? 40 veces. En realidad 39 veces, porque la distancia es 39. ¿Qué puede servirles de esto? Bueno, nada, esto es recontra útil. Fíjense que este es un bucle bastante tonto, ¿sí? Porque no está haciendo nada, pero en el medio acá lo que pueden hacer es ponerle la cuenta que quieran, ponerlo a calcular lo que quieran a lo largo de un periodo que quieran. Si quieren agarrar, por ejemplo, y dicen, tengo mi función de consumo, tengo mi set de niveles de ingreso, lo que te va a devolver es justamente todos los niveles de consumo para los consumos en función del ingreso, ¿sí? Como esa función. Entonces, como ejemplos de cosas que son útiles. Ahora vamos a ver una cosa por el estilo en solo, si llegamos. Bueno, for loops, defino la lista de notas y digo for nota, o sea, un elemento. Dentro de notas, la lista, digo si la nota es mayor que 4, pongo imprimime. Si te sacas un y la nota, fíjense que la nota acá es un string, ¿sí? Es una de estas variables que es un elemento de la lista, pero que está definido como algo que yo le voy a dar al bucle. Más, afortunadamente, apruebas la materia. Else if, si te sacas menos de 4, lamentablemente desaprobas. Y de esta manera,
lo pones a correr a lo largo de toda la lista y tenés la definición. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto no es súper interesante. Matrices sí es un poco más útil. Fíjense que NumPy te da para usar matrices. Uno puede definir matrices de distinto tipo. La matriz de ceros y le puede dar la forma. Por ejemplo, defino una matriz de ceros y le doy la forma 3.3. Lo que me está diciendo es imprimir una matriz de 3,3. Y después se puede operar con arrays o matrices. Creamos la matriz de 2 por 2, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esta que está acá. Se puede calcular la inversa, que es esto. Se pueden calcular los autovalores de la inversa. O sea, hay funciones que ya te hacen eso. Te calculan los eigenvalues de la matriz inversa, que yo definí acá arriba, ¿sí? Nada, en definitiva hay cosas de álgebra que se resuelven muy fácil. Es muy fácil para una computadora hacer esta cuenta y la forma de hacerlo no es demasiado complicado. Es cuestión de codearle en el formato que te quiere, que te lo pide y automáticamente te hace todas estas cuentas, ¿sí? Y además se puede plotear. Esto depende para qué, pero está bueno saber hacerlo. Les recomiendo que lo vean. Está bueno aunque sea en algún lenguaje saber hacer gráficos con datos. Acá no tenemos datos, así que estamos inventando. Acá imprimo, ¿sí? Imagino, le digo el comienzo y el fin, digo, arranca en 0, termina en 25, con una separación de 0,1, dame la lista de todos los elementos en el medio. Y ese va a ser el range de las X. Lo mismo para el i, ¿qué le digo ahí? Y lo que va a hacer es la función np coseno, que se acuerdan, la usamos al principio, a lo largo de todas las X. Y después le pido que me lo grafique. Le pido pltplot, acuérdense que plt era matplotlib, como lo habíamos resumido. Agarro el comando plot y le digo ploteame x contra y. Y le digo al x, al label x, ponele al eje x este label, al eje y ponemos el label coseno de y. Y además estoy agregando estas líneas que lo que hacen son ponerme los bordes estos rojos. Esto es un poco menos interesante. Pero fíjense que se pueden agregar cotas superiores e inferiores y cuando le ponen esto, le dan play, lo que hace es calcularte el gráfico. ¿Sí? Hacerte todas las cuentas para el coseno, generar la matriz de elementos X, hacer todas las cuentas para el coseno, guardarlo en Y y después plotear X contra Y. Si yo no pusiera esto, fíjense que es lo mismo, la única diferencia es que no me tiraría el X y el Y. Y obviamente esto en vez de R le pongo G y en vez de ser rojo la línea de abajo es verde, ¿sí? Como que hay margen para editar y jugar con esto. Pueden hacer gráficos de todo tipo, hay ejemplos de optimización que están buenos. Por ejemplo, sea la función f de x, x a la cuarta menos 3x al cuadrado. Defino a f' como la derivada de esto, fíjense que la estoy calculando a mano, obviamente esto es 4x al cubo menos 6x. Creo los puntos de esta manera, parecido a lo que hicimos recién. Te digo, dame entre menos 2 y 2 los 100 puntos que hay, elegidos equidistantemente. Y le digo, evalúame a la función en los valores. Entonces, f de x la defino como la función aplicada a x, f' la defino como f' de x. Y la grafico como, le pido acá que hago dos subplots, esto no es súper importante. El gráfico de la función es ax0, o sea, la primera parte de la figura ax, el plot de x contra f de x, y el título va a ser función. El gráfico de la derivada va a ser x contra f' de x, le pongo dos líneas y le digo, haceme como título derivada. Y genero un gráfico así. Se puede hacer la cuenta para la optimización de esto. Le pido minimizame el escalar entre menos 2 y 0,5 y minimizame el escalar entre 0,5 y 2. Y con esto, fíjense, lo que está haciendo es calcularme cuál es el mínimo, ¿sí? En este caso, el mínimo positivo va a ser, fíjense, lo que me está devolviendo es, la optimización fue exitosa, la función es menos 2, el x es menos 1,22. Fíjense que viene acá y esto es menos 1,22, ¿en qué punto? En menos 2. Lo mismo para este lado, ¿sí?
Bueno, nada, en resumen, un montón de cosas que pueden hacer con Python. Yo se los voy a compartir esto para que lo vayan viendo. No es obligatorio, pero creo que puede estar bueno. Un mínimo ejemplito de Solo, porque en sí la idea de motivar esto es que después vayan a los modelos y vean que se pueden trabajar computacionalmente. Vamos a importar los paquetes en este nuevo libro, NumPy como NP y Matplotlib como PLT. Fíjense, voy a definir los parámetros. K-size, o sea, el dominio del modelo, cuál va a ser el stock de capital, cuál es la productividad total de los factores, cuál es la oferta laboral, que arbitrariamente elegí que sea la mitad de la oferta de capital, y voy a decir que el alfa sea 0,5. No, es obvio como esto es una Cobb Douglas, con lo cual no tiene mucha gracia, pero fíjense. Voy a generar el array que sea una lista de valores que pueda tomar K, que va a ser todos los números dentro del tamaño del stock de capital. Y genero mi función, como les decía, la Cobb Douglas. Fíjense que esta es la Cobb Douglas per cápita, entonces estoy obviando la parte del alfa, ¿sí? Del L. O sea, ya esto me va a graficar en términos per cápita. Entonces, la cuenta que esto me hace es, dado el output, dado el capital y dado la TFP, me da un nivel de output. Y como hace, agarra, toma la TFP, lo multiplica por la cantidad de capital elevado per cápita elevado a la alfa y me devuelve cuánto output tiene tu economía. No tiene mucha gracia. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de graficar para distintos niveles de la TFP. ¿Cómo voy a hacer? Y te voy a decir, agarra y decime I igual output de capital con K y A. Y 2 va a ser output de K con A más 1. Así con todos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser la TSP de I2? Y va a ser 2. ¿Cuál va a ser la TSP de 3? Va a ser 3. Así hasta 6, ¿sí? Y ahora lo voy a tratar de graficar. ¿Cómo lo grafico? Le digo, bueno, decime que acá el punto máximo del producto va a ser I6. O sea, lo más alto que se va a ir el gráfico va a ser hasta I6. B son los ejes. Esto se puede hacer de otra manera, no es súper importante, pero permite que esté un poco más prolijo. Entonces esto va a ir de 0 hasta K6, o sea, hasta 100, y de 0 hasta Imax, que va a ser 6 por K al cuadrado, K a la alfa, no sé cuánto da eso. Y le digo, ploteame, fíjate. Fix size, o sea, el tamaño del gráfico, les seteo el título y los labels, o sea, el eje X, el eje Y, y le digo, haceme una grid, o sea, poneme estos cuadrados grises abajo, ploteame K contra I, K contra I2, K contra I3, K contra I4, y distintos valores de alfa. ¿Sí? Los distintos valores de alfa acá lo que me están diciendo es el nivel de transparencia que le quiero poner a la línea. Y el label para cada uno de estos elementos. Entonces, cuando veo el gráfico, ahí está. Capital per cápita, fíjense, eso está mal. Esto debería decir capital. No, está bien. Stock de capital, producto per cápita. Cuando ustedes corren esto, se encuentra el grafiquito que tenemos de Solo. ¿Qué es esto? Y esta es tu función de producción. La hizo cuánta, ¿sí? ¿Y qué hace A? A lo que hace es tirarme para arriba la TFP y por lo tanto la cantidad de producto para un stock de capital dado. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Joya. Pasemos a otro modelito y con esto estamos. Lo que vamos a querer hacer es graficar el equilibrio del modelo de Solo. Fíjense que Solo es fácil, ¿sí? No es un código, no es un código complejo porque no es un modelo complejo. De nuevo, esto es estándar, es lo mismo que hicimos recién, con la diferencia de que yo ahora agregué S y D, que van a ser parámetros que necesito para modelar la curva de depreciación. Creo el array de capital, igual que hice recién. Creo la función, ya no per cápita, sino ahora agregada, sino ahora en su forma extensiva, o sea, con n. No sé por qué le puse n y no l, la verdad que n es bastante feo.
Hay gente que hace estas cosas y le llama a L a su capital. Yo prefiero a su trabajo, prefiero que sea L. Me va a romper algo igual, conociéndolo. Creo que no. Bien. Entonces defino la función Codouglas estándar. Defino los valores de la función. Fíjense, voy a decir que I va a ser el output de K, obviamente, como definía la función. Y es esto, la función esta la estoy llamando I, como que yo hubiera llamado esto I. La depreciación, o sea, la cantidad de capital depreciado va a ser el stock de capital por la tasa de depreciación y el ahorro agregado. Fíjense que esto es el equilibrio del mercado de bienes. ¿Lo ven? Esto excede a Python, pero ¿se nota que esto es el equilibrio del mercado de bienes? Sí, ¿no? ¿Vieron Sí, el sí. modelo? Perfecto. ¿Vieron el modelo keynesiano? ¿Cómo se llamaba? Representado por Higgs, con dos curvitas, una de trabajo y una de mercado laboral y otra de mercado. ISLM. Perfecto. Bueno, esto sería la IS, ¿sí? Esta es la idea de equilibrio del mercado de bienes. Y investment igual saving. ¿Qué es savings? Y savings en el modelo de Solow es el stock, la tacita esa exógena de cuánto ahorro tiene cada uno de su ingreso total multiplicado por la cantidad de ingresos. Es accounting. Calculamos los valores de estado estacionario. Esto no está hecho con software. Esto es el resultado que se obtiene a mano. Eso sale de resolver el modelo. Capital de estado estacionario, producto de estado estacionario, inversión de estado estacionario, consumo de estado estacionario, depreciación de estado estacionario, o sea, cuánto capital depreciado tenés. Y lo que voy a pedirle ahora es que imprime todas estas cosas. Y lo graficamos. El gráfico les dejo para que se entretengan después para verlo, porque es un código que es bastante un embole de charlarlo. Fíjense que básicamente lo que estoy haciendo es pedirle plots para K contra I, K contra Y y K contra D. Le pido el título y le seteo las configuraciones que necesito para los colores y las gráficas. Y lo que me está dando es una economía donde el estado estacionario no lo veo, básicamente porque está ahorrando mucho más de lo que se le deprecia el capital. Entonces el equilibrio va a estar por acá. Si yo vengo y digo, bueno, che, me fui de mambo, voy a decir que tengas más depreciación para que la curva sea más empinada. Digo, tu tasa de depreciación tiene que ser más alta en vez de ser del 5%. Imaginemos que se te pierde la mitad de tu capital todos los años. ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio? Y ahí lo veo más fácil. Está por acá. Entonces, el stock de capital depreciado va a estar acá. Lo que sobra es capital no depreciado. Tenemos la diferencia entre ahorro y producto y consumo. Todo esto va a ser el ahorro, ¿sí? Fíjese que acá lo que tienen es justamente ese equilibrio. 50% es un montón, un gráfico más lindo nos lo daría una tasa más razonable, supongan 20%. Y ahí tenemos el resultado estándar del modelo de Solow. La curva esta de capital depreciado igual es algo raro, no se suele modelar, pero bueno. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Bueno, no sé. Chequéenlo después con lo que vieron con Danilo, pero el resultado del modelo de Solow te da esto. Y fíjense que además de eso, bueno, no lo hicimos. Este es el mismo gráfico, con la idea, ahora con crecimiento poblacional. Lo que me suma es estas palabras que yo antes definí como capital de estado estacionario, cantidad de stock de inversión de estado estacionario, todas esas cosas, ahora me lo agrega. Y fíjense que es interesante porque yo lo que puedo pensar ahora es, bueno, ¿cómo afecta a mi economía una caída de capital? O sea, me aumenta el capital, imaginen, no sé, aumentó la tasa de inversión. Entonces, esto está hecho para pensar en un shock de tasa de ahorro. Entonces, hagamos eso. Es el mismo modelo que vimos recién. Lo que tiene son dos parámetros. ¿Por qué? Porque va a ser la cuenta dos veces. Una para la tasa de ahorro anterior y una para la tasa de ahorro nueva. Lo mismo podrían pensar para hacerlo con tasa de depreciación nueva, tasa de natalidad nueva. Entonces imaginen que es una economía que ahorraba el 5% de su tasa de interés y de nada la gente se volvió recontra menos impaciente y ahorra más. Y dice,
voy a ahorrar en vez del 5%, el 20%. Es un shock gigante. Y lo computo, esto está hecho para que me haga las mismas cuentitas 2 veces para las distintas tasas de ahorro. Y obviamente voy a encontrar 2 equilibrios. Uno acá y otro acá. Y lo que me dice es, el capital está estacionario cuando tenemos el ahorro del 5% es de 0,25. Son números muy chicos, pero no importa. El nuevo producto, el capital estacionario nuevo es de 4. Obviamente yo subí la tasa de ahorro, como es esperable, el capital es muchísimo más alto. El producto estacionario es medio, el nuevo producto estacionario es 2. Fíjense que ahorrando multipliqué por 4 la tasa de ahorro, multipliqué por 2, por 4 también el producto, creo. La tasa de inversión de estado estacionario ahora también es mucho más alta porque la tasa de ahorro ahora es mucho más alta. Fíjense que esto es razonable. El consumo lo mismo, se multiplicó por 4. O sea, consumí muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora se ahorra mucho más. Si soy mucho más rico, puedo comer más. Entonces, fíjense que un poco la idea de introducir estas herramientas en el curso es poder, más allá de tener las intuiciones de las derivadas parciales que podemos calcular a mano, pensar cómo serían estos shocks ante un computacionalmente. Y de nuevo, este es un modelo muy fácil, pero si tiene un modelo como el de Ramsey, donde hay gente optimizando, bueno, ahí tiene un poco más de sentido ver cómo se mueven las variables. A medida que vos le metés, no sé, un shock de tasa de impaciencia, por ejemplo. ¿Vieron ya Ramsey con Danilo? No, no, todavía no. Bien, lo van a ver ahora. Básicamente la idea de Ramsey es, che, ¿qué pasa si en vez de tener el ahorro como una cosa exógena que me cae del cielo, yo meto la decisión consumo intertemporal dentro del modelo de decisión de la gente? Y es el caballito de batalla de la macroeconomía moderna, ¿sí? Entonces, nada, este es una pequeña introducción. No sé si se entendió algo de lo que dije o no, porque siento que fue una clase donde fui un poco rápido. No sé si hay dudas, coméntenme. ¿No hay dudas? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? ¿Algo que quieran saber del curso o de lo que vimos? Bueno, nada, por mi parte lo podemos dejar acá. Les comparto, ni bien pueda, estos códigos y lo de Overleaf. Mi recomendación es, nada, traten de verlo. Le podemos pedir a Danilo que suba también las presentaciones, capaz les sirve para hacerse resúmenes con eso. Y en general la manera en la que se aprenden a usar estas cosas es a partir de la práctica, así que nada, traten de... La guía 1 tiene un ejercicio a resolver, creo que era un shock como este, no estoy seguro. Pero bueno, lo pueden tratar de resolver a partir de lo que charlamos hoy, ¿sí? La parte computacional de la guía de Solo. Y la idea es para las otras guías también incorporar algún ejemplito con código, así que bueno, eso. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Cerramos acá entonces. Nada, que tengan un buen fin de semana y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Dale, gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego.